Perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenidos a este módulo correspondiente a su diplomado en Consejería en Adicciones. Primero que nada, como corresponde, me vengo a presentar con ustedes en relación a esta asignatura con la cual vamos a estar trabajando las siguientes 6 semanas, si mis datos no son incorrectos. Eh, Me presento primeramente, mi nombre es Jesús Ortega López. Yo soy licenciado en psicología, tengo eh, tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica y bueno, me desempeño en diferentes áreas. Soy docente universitario, trabajo en una universidad, soy coordinador de licenciatura en esa universidad. Asimismo, trabajo en consultorio, este es mi consultorio. Justamente acababa de terminar de paciente antes de estar con ustedes. Y bueno, ¿qué es? Desde marzo 2023, que recibí la invitación por parte del maestro Aaron Apodaca a impartir algunas asignaturas aquí en el Diplomado de Consejería en Adicciones. He estado desde, pues ya tengo 2 años y cachito colaborando casi de fijo con esta materia de entrevista psicodinámica en el tratamiento de las adicciones. También estuve en algún momento por temas de calendario apoyando con psicopatología de las adicciones y en algunas semanas del estudiante en las que eh, me invitaron, yo con gusto colaborando, entonces muy agradecido con Ives, con el maestro Aarón, con la maestra Vanessa, por la invitación nuevamente. Y bueno, aquí estamos, yo radico en la ciudad de Morelia, no sé si alguien de aquí sea de por estos lares o conozca por estos lares. Una ciudad muy bonita en el centro, ya después no sé cuál sea la mejor de las opiniones. Y bueno, yo les estaré acompañando estas semanas con EPTA, entrevista psicodinámica en el tratamiento de las adicciones. Y antes de comenzar, estamos varios. Me gustaría así súper rápido conocerlos, pero así muy, muy rápido, ¿sale? Me gustaría nada más que se vayan ustedes presentando, me vayan diciendo datos muy puntuales. Tu nombre, eh, de dónde estás conectado, dónde radicas y de qué la giras, de qué la haces, a qué te dedicas, en qué estás y nada más, ¿vale? Para conocerlos un poquito también de los diferentes contextos de donde cada uno de nosotros estamos. En entrevista ya iremos viendo lo importante que es poder revisar esto. Entonces me gustaría, primeramente, antes de comenzar con el contenido directo de la materia, conocerles un poquito. ¿Quién empieza? Bueno, bueno, pues nosotros nos vemos aquí, que somos las primeras Ok, mujeres. adelante. Bueno, mi nombre es Maricruz Hernández. Yo soy subdirector de una clínica exclusivo Damas, Mujer Renovada, y estoy en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ok, ¿me puedes recordar tu nombre, perdón? Maricruz Hernández. Maricruz, muchas gracias, Maricruz. Mi nombre es Laura Fierro Vega, eh, soy de aquí de Monterrey y estoy internada aquí en la clínica de Mujer Renovada. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Octavio, adelante. Mi nombre es Octavio Muñoz, estoy en la ciudad de Gómez Palacio y estoy en un proceso de recuperación. Ok, muchas gracias. Gómez Palacio Durango, ¿verdad? Así es, profe. Muchas gracias, Octavio. Adelante, Mónica. Buenas noches, profe. Mi nombre es Mónica Nava. Soy también de Gómez Palacio, y soy comerciante. Ok, excelente. Muchas gracias, Mónica. Edith, te escuchamos. Hola, soy Edith, estoy anexada aquí en Gómez Palacio, Una Luz en tu Camino. Ok, muchas gracias, Edith. Ángel. Buenas noches, yo soy Ángel Enrique. Yo estoy en la Ciudad de México. A lo que yo me dedico, soy mecánico de oficio y Ok. ahorita estoy en un proceso de rehabilitación en el grupo Una Luz en tu Camino. Ok. ¿De qué parte de la Ciudad de México, Ángel?
De Tuliahualco, de donde es el ¿Tuyihualco? distrito Amaranta. ¿Desde dónde, perdón? De así de Tuliahualco, Xochimilco, Xochimilco, al sur. al sur, exacto. Yo radiqué mi infancia, dice un conocido mío, mi infancia y adolescencia en la Gustavo Amadero, allá en la Providencia. De aquellos lares vengo yo. Ok, gracias, Ángel. Amy, Yo, Amy, vivo en Sabinas, Coahuila, pero hace poquito terminé mi proceso allá en Gómez en Una Luz en tu Camino, pero ahorita ok, estoy en mi casa, y pues me llamo Amy y tengo 18 años. ok, excelente, muchas gracias, Amy. Salinas, Coahuila. Sabinas, Coahuila. Sabinas. Ajá, Ah, ok, perdón. sí. Gerardo, te escuchamos. Yo gusto, soy Gerardo, tengo 32 años, soy coordinador y profesor de bachillerato ¿De y dónde nos radico en escuchas? Monterrey, También de Monterrey, Monterrey. Nuevo León. Sí. Excelente, muchas gracias, Gerardo. Fidencio, te escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fidencio Jesús y me encuentro en Gómez Palacio Durango y estoy en un proceso de centro de rehabilitación a la luz en tu camino. Excelente, Fidencio, muchísimas gracias. Hay varios de Gómez Palacio, qué interesante. Abraham, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Yo soy Abraham Favela, soy también de Gómez Palacio Durango. Colaboro ahí en el Centro de Rehabilitación Valora tu Vida, donde está Octavio, y estoy en mi casa. Ah, excelente, muchas gracias, Abraham. Fátima y Fernanda dice, Sí, eh, yo soy Fernanda y estoy en un proceso de recuperación en Monterrey, pero soy de Monclova. Monclova, Yo, Coahuila. sí, Ok, yo soy Fátima, estoy en Mujer Renovada y tengo 20 años. ok. ¿De dónde eres, Fátima? Soy de Galeana, pero estoy internada en Monterrey. Ah, ahí en Monterrey. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ana Paula, te escuchamos. Hola, buenas noches, profe. Yo soy Ana Paula, tengo 24 años y trabajo de madrina aquí en la clínica de Mujer Renovada en Monterrey, Nuevo León. También de Monterrey. Muchas gracias, Sí, Ana Paula. sí, de nada, profe. Jonathan, te escuchamos. Hola, buenas noches, profe. Soy Jonathan Alexander y soy de Monterrey y estoy en una clínica que se llama Amor, Luz y Libertad. ¿Cómo se llama, perdón? Amor, Luz y Libertad. Amor, luz y libertad. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jonathan. ¿Quién me falta? ¿Ya son todos, todas? No, Yo, faltaría por... profe. Es que ya no veo más manitas levantadas, pero ayúdenme con la manita levantada para saber a quién. Ya, profe. Adelante. Bueno, yo me llamo Esmeralda, yo radico aquí en la Ciudad de México y pues trabajo en una empresa de transportes y soy psicóloga. ¿Dónde estás, Esmeralda? Que no te veo en la pantalla. Levanta la mano, pero no la tuya, sino la de Zoom, para poderte ubicar. Perdón, es que en mi celular no me deja Ah, ya te me da vi, esa ya te opción. vi, Esmeralda. Perdón, repíteme lo que dijiste porque la verdad no lo escuché por estarte buscando. Sí, perdón, me llamo Esmeralda, soy de la Ciudad de México y ¿Ok? trabajo en una empresa de transportes y soy psicóloga. Ah, ok, excelente. ¿De qué parte de la Ciudad de México, Esmeralda? De Tlalpan. También el sur de la ciudad, ¿verdad? Sí. Excelente, muchas gracias. Oscar, adelante, te escuchamos. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Oscar Gonzalo. Vivo en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Ok. Y de profesión soy profesor de primaria indígena. ¿De qué zona de Oaxaca, Oscar? Miahuatlán de Porfirio Díaz. Miahuatlán. Disculpa mi ignorancia, ¿a qué altura del estado está? Está como a 2 horas de Oaxaca, yéndose a Pochutla. Ok. Muy bien. ¿Y eres profesor de primaria?
primaria indígena. Trabajo en Excelente. comunidades rurales. ¿Trabajas con qué, perdón? En comunidades rurales, Ok. ¿En qué nivel de primaria? indígena, con No, niños pero, de comunidades. o sea, ¿están de todos los niveles? ¿De primero a sexto? Sí, ahorita estoy atendiendo sexto grado. Sexto grado. Ok, perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Ángel, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ángel Manuel Olivas y soy de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y trabajo en un centro de rehabilitación. Ok, perfecto. También de Gómez Palacios. Muchísimas gracias, Ángel. ¿Quién me falta? ¿Regina? Buenas noches, profesor. Me llamo Regina, tengo 28 años, vivo en la ciudad de Querétaro y tengo una estética y una pensión canina. Y trabajo actualmente en una fundación que es como un tipo casa de medio camino y apenas tenemos a nuestra primera usuaria. O sea, arrancando tal cual. Sí, está totalmente despegado del programa de Alcohólicos Anónimos, pero tiene un programa como de meditación y es un lugar donde se les da una capacitación para laborar y vivir tipo casa medio de camino. Ok. Excelente, Regina. Muchas gracias. ¿Pensión canina dices que trabajas? Una pensión. O sea, Sí, tengo una estética y una pensión como un hotel canino. los perritos se quedan ahí a tu cuidado. Sí. Ok. Muchas gracias, Regina. Shirley, te escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Shirley, tengo 22 años, de Durango y en la ciudad de Gómez Palacio. Ok. De Gómez Palacio, Shirley. Que se cortó un Sí, poquito. vivo en Gómez Palacio. Ok, perfecto. Excelente. Pues creo que ya no me falta nadie, ¿verdad? Ya todas se presentaron. Buenas noches, profe. ¿Quién me faltó? Venga. Soy yo, Juan Elier. Me encuentro en la ciudad de Gómez Palacio, tengo 28 años y estoy como responsable del Centro de Rehabilitación Fundación Lois. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Juan. Varios de por allá. Excelente. Ok, ¿ya no me falta nadie? Falto yo, profe. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí estoy. Venga. Me llamo Diego Alberto Jarillo Guadarrama, soy de la ciudad y trabajo dando mantenimiento a cámaras de vigilancia. Ok, qué interesante. ¿De cuál ciudad, disculpa? En la Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Qué Igual parte de la donde está ciudad? Ángel, por Xochimilco y Tullehualco. Ok, perfecto. También por aquellos lares. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Arreglas cámaras de vigilancia? Sí. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más me falta? Creo que ya, ¿verdad? Perfecto. Pues vamos a arrancar. Voy a empezar a proyectar un poquito en el, en la pantalla. Antes de proyectar en la pantalla, es importante establecer, perdón, algunas consideraciones, algunos criterios. De hecho, en entrevista, esto se le llama encuadre, es decir, las reglas del juego, ¿sale? Cómo es la forma en la cual vamos a estar trabajando durante las siguientes sesiones. Ustedes, esta no es su primera asignatura, si mis cálculos no son incorrectos, ustedes ya pasaron por 2 asignaturas, están ahorita en la segunda tanda, con 2 otras asignaturas, que esta es una de ellas y la otra es la que llevan los días lunes, ¿es correcto? Entonces ya ustedes ya saben un poco cómo es la reglamentación que establece IBESP al respecto. Primeramente, la solicitud, hasta donde yo tengo entendido, es que todas las personas que estamos aquí conectadas, es necesario que tengamos nuestra cámara encendida y nuestro micrófono apagado. Podemos levantar la mano en el momento en el que deseemos participar, y es ahí donde activaremos el micrófono para posteriormente apagarlo. Pero la intención, y esto tiene un fin, eh, las bondades de la tecnología nos permiten que el día de hoy estemos en una misma sesión, en un mismo espacio, en una misma aula virtual, llamémosle así, personas que nos encontramos radicando, bueno, la mayoría, por lo que veo, de Gómez Palacio, Durango, Monterrey, Nuevo León, Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro y un servidor de Morelia. Esto es algo que la gran mayoría de ustedes entenderá perfectamente que hasta hace unos años
no sé si lo veíamos como imposible, pero lo veíamos muy lejano, ¿no? ¿Cómo vamos a poder estar en una misma clase, en una misma sesión, personas que estamos, no solo que somos, que estamos en diferentes lugares, en este caso de la República Mexicana? Y entonces hay algo que no hay al estar a la distancia, al estar de manera virtual, y es este contacto, no precisamente físico, sino este contacto en el espacio que nos da precisamente cualquier ejercicio en formato presencial. Entonces, la idea, y que a mí me parece muy, muy adecuada, la idea de que todos tengamos nuestras cámaras encendidas, tiene que ver precisamente, pues al menos saber con quién estoy tratando, no solamente escucharlos, sino también verlos, que ustedes puedan también escuchar y verme, las expresiones que yo pueda hacer, yo también las expresiones, los gestos, aprobaciones, desaprobaciones, o todo aquello que ocurre en la interacción por medio de la mirada, y lo iremos viendo, o seguramente ya han visto un poco de eso. Por medio de la mirada también establecemos un contacto, por medio de la mirada establecemos un vínculo, y mucho de ello también tiene que ver en cómo nos miramos no solamente a nosotros mismos, sino cómo nos miramos para con los otros y cómo percibimos que los otros nos miran a nosotros. Entonces, de ahí la importancia de que podamos estar con esto. Entiendo que de pronto algunos, pues si requieren, no sé, voy a decir cualquier cosa, que digan, bueno, voy aquí, voy al baño, no voy a dejar ahí la cámara así, bueno, apago un ratito la pantalla, la cámara, me voy y retorno, no hay ningún problema, pero la intención es de que en todo momento estemos con nuestras cámaras encendidas. Cuando deseamos participar, como lo decía ahorita, levanto la mano, pero preferentemente aquí, lo voy a hacer yo ahorita, estoy levantando ahí la mano, para que podamos participar. La idea es que nuestras participaciones sean precisamente en pro, en el desarrollo del concepto o de la idea que estemos viendo, ¿vale? Es decir, así tal cual se los voy a decir, sé que muchos de ustedes están en diferentes espacios de atención al consumo de sustancias, a conductas adictivas, pero la realidad es de que este espacio es un espacio académico, no es un espacio de tribuna. Pedimos la palabra para poder participar en relación a lo que estamos desarrollando conceptualmente, ¿sale? Y eso será muy importante a lo largo de toda esta asignatura. Esta asignatura está señalada como una asignatura teórica, como tal no es una asignatura taller. Sin embargo, como parte del ejercicio y como parte de los aprendizajes que será necesario incorporar, hay una actividad, es el último entregable, en el cual ustedes tendrán que desarrollar un ejercicio práctico. Es decir, van a necesitar desarrollar una entrevista hacia una persona, ¿sale? Entonces, también para que lo vayamos contemplando como parte de las actividades que vamos a tener. Los otros ejercicios sí son teóricos, pero el último, desde el tiempo en el que me ha tocado y he tenido la oportunidad de colaborar, la intención ha sido esa, que eh, sea un ejercicio práctico, un ejercicio que nos permita poner en la práctica los aprendizajes que hayamos podido tener a lo largo de estas semanas, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya lo mencionamos, estamos con la asignatura de entrevista psicodinámica en el tratamiento de las adicciones. Yo les voy a estar acompañando a lo largo de esta asignatura, de este curso. Nada más de cambio, ya lo habíamos comentado, bienvenidas y bienvenidos. El objetivo de la materia es poder promover el conocimiento tanto teórico como técnico de lo que es una entrevista psicológica, porque al final este tipo de entrevista es una entrevista psicológica, enfatizando el desarrollo de las habilidades necesarias para la aplicación práctica y que cada una de las personas que nos encontramos aquí seamos capaces también de comprender, desarrollar y aplicar las habilidades, herramientas de un tipo de entrevista, además de la psicodinámica, como lo podría ser la entrevista motivacional, y adquirir actitudes de empatía y acompañamiento propias de este tipo de entrevista. Es decir,
El objetivo de esta asignatura es que ustedes desarrollen las habilidades que les permitan, al momento de estar trabajando con una persona que presenta algún tipo de consumo de sustancia, poder establecer ese primer contacto, ese primer acercamiento y todo el desarrollo consecuente que habrá en relación a esa persona, ¿sí? La primera unidad, bueno, vamos a ver qué es la entrevista psicológica, cómo la podemos definir, cómo la podemos diferenciar de otro tipo de entrevistas, ¿sí? Cómo también a su vez la podemos clasificar, es decir, por el tipo de entrevista, por el tipo de contenido, cómo lo vamos a desarrollar y por supuesto puntualmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de entrevista psicodinámica. Y vamos a pasar a ver cada uno de los momentos que hay en la entrevista, que tal vez algunos de ustedes ya los conozcan, si no teóricamente, sí empíricamente, desde la experiencia de vida que cada uno de ustedes ha llevado. Rapport, cima y cierre. Vamos a ver aspectos que tienen que ver con la interacción que hay entre los actores de la entrevista, y esto tiene que ver con, bueno, entrevistador o entrevistadora y entrevistado o entrevistada, mensaje, ruido, canal, resistencias que se pueden presentar en la entrevista. No sé si ya han visto estos conceptos de transferencia o contratransferencia en elementos básicos de psicología, que creo que ya la llevaron el módulo anterior, los mecanismos defensivos que pueden tener los usuarios al momento de estar interactuando con nosotros y todo aquello que se presenta dentro del entorno de una sesión de entrevista, ¿sale? Vamos a ver en la unidad 2 y de hecho hay una actividad que tiene que ver con la lectura de un texto y el desarrollo de un aprendizaje al respecto con relación a la entrevista motivacional, qué es, cuál es su fundamento filosófico, cómo está desarrollado su proceso, sus principios y aquello que se tendrá que ir adquiriendo, ¿sale? Lo vamos a abordar un poquito, pero igual va a ser por medio de una lectura, ¿sale? Y me gustaría arrancar, a mí siempre me gusta iniciar mis clases, mis sesiones, con una pregunta. ¿Qué es la entrevista? Si yo les pregunto a ustedes, a que alguien me pudiera definir, no conceptualmente, sino desde su idea, cuando escuchas la palabra, me gustaría que todos hicieran el ejercicio internamente y poder escuchar a alguno de ustedes, cuando escuchas la palabra entrevista, ¿en qué piensas? No entrevista psicológica, no entrevista psicodinámica, entrevista. Adelante. Bueno, pues yo pienso que una entrevista es la parte de conocer a la persona, pues su modo de pensar, sus gustos, todo, su forma de vestir, no sé, es como la impresión, es la primera impresión, vaya, que tú te puedes llevar de un ser humano. Ok, ok. Muchísimas gracias. Un ejercicio para conocer a otra persona. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más quiere complementarlo? Octavio, te escuchamos. Preguntar o entrever a una persona. Ok. ¿Cómo, justamente, cómo vamos a conocer a esa persona? Preguntando Preguntando. respecto de esa persona. Ok, muchísimas gracias, Octavio. ¿Alguien más? Adelante, Regina. Y después Oscar. Conocer un poco más a fondo a la otra persona respecto a lo que se deba a la entrevista, ya sea su historia de vida, sobre un currículum, sobre el tema que sea, conocer un poco más de lo que esta persona nos pueda compartir en vida personal, laboral o la parte que sea. Algo específico del desarrollo de vida de esa persona. Muchas gracias, Regina. Oscar, adelante. Bueno, en base a lo que he aprendido, creo que una entrevista es una conversación entre dos personas en la cual pues la intención que tiene es obtener información, ¿no? Sobre algún tema. Ok. Oscar acaba de complementarlo con algo que
parecería muy obvio, pero que es fundamental también, quiénes son los que forman parte de una entrevista, ¿no? Es una interacción entre dos personas. Y ahorita que están ustedes mencionando todo esto, yo estoy seguro que para la mayoría, la primera referencia o de las primeras referencias que podemos tener de una entrevista es una entrevista como estas que veíamos en la televisión, donde había una persona, ¿no? Con un micrófono, había otra persona a su lado o enfrente, esta persona hacía una pregunta, acercaba el micrófono y la otra persona respondía y así ocurría esta interacción, ¿no? Para la gran mayoría de nosotros, las primeras referencias que nosotros tuvimos de una entrevista como tal fue este modelo que podíamos ver nosotros en la televisión. Hoy, por supuesto que podemos tener muchas más referencias de lo que podría ser una entrevista. Y justamente todo lo que ustedes acaban de mencionar ahorita tiene que ver con esos modelos que nosotros conocimos de entrevista. Dos actores, hay uno que pregunta, hay otro que está respondiendo, están hablando de ciertos temas, se están conociendo, ¿sí? Y justamente este tipo de entrevista que estamos como referencia, o que estoy utilizando yo como referencia, es un tipo de entrevista que se le conoce como entrevista periodística. Todavía no vamos a entrar a las diferenciaciones que hay en la entrevista, pero quiero que guarden esto, ¿vale? Entrevista periodística, que tiene ciertas características. Antes de eso, me gustaría diferenciar, más que los tipos de entrevista, ¿qué es la entrevista por sí misma y qué no es la entrevista? Y cómo se diferencia de otras formas de interacción humana. Alguien de ustedes ahorita utilizó una palabra fundamental: conversación. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una entrevista y una charla, que es una forma de comunicación? ¿Qué lo diferenciaría? Una entrevista, cualquiera que sea, de una charla. Adelante, Esmeralda. Pues una charla puede ser como que no tiene, son como temas, diferentes temas. Cuando tú estás en una entrevista, a lo mejor puede ser que lleven un guión, que lleven algo ya como un tema más específico. Ok, muchísimas gracias, Esmeralda. Justo como lo acaba de decir Esmeralda, en una charla, cualquiera que sea esta charla, lo que ocurre es que estamos hablando o podemos hablar de cualquier cosa, de lo que sea. Una charla entre amigos, una charla en la fila para entrar a algún lugar con la otra persona. Nosotros lo que estamos estableciendo es información que va de ida y vuelta, pero que esa información puede ser específica de pronto, pero no va a ser siempre en relación al mismo tema. ¿Qué quiere decir eso? Piensen en una charla entre amigos. Podemos cambiar el tema de la conversación así, ¿no? Estamos hablando de lo que sea y de pronto cualquiera de los integrantes que estamos ahí decimos, oye, pero el otro día que me comentaste esto, ¿te acuerdas que me dijiste que habías ido a dónde? Ya ni me platicaste cómo te fue. Y antes de eso estábamos hablando de, cómo andan llorando los del América porque perdieron el domingo. Espero que aquí nadie le vaya al América, porque si no, mi más sentido pésame. Antes de eso estábamos hablando de eso y ahora estamos pasando a hablar de algo de tu vida cotidiana. Y en 5 minutos podemos estar hablando de la vida de mí o de un tema que escuchamos en redes sociales, que leímos o que escuchamos en redes sociales o en las noticias. Es decir, una conversación cotidiana como tal
no lleva un estricto orden en la temática que se va a desarrollar y no pasa nada. Puedo estar platicando con una persona, puedo cambiar un poco o un mucho el tema de la conversación y no va a haber ningún problema. La otra persona no me va a decir a mí, hey, ese no es el tema que estamos abordando ahorita. Porque entonces ya no estaríamos hablando de una conversación cotidiana. ¿De qué estaríamos hablando? De otra cosa tal vez, pero no una conversación, una charla en este tenor que estamos ahorita mencionando, ¿sí? Otro elemento también que me parece importante señalar como parte de la entrevista es que, y que lo diferencia de una charla cotidiana, de una conversación cualesquiera, es que si yo estoy con una persona hablando de un tema, esa persona va a hablar del tema, yo voy a hablar del tema. Si estamos hablando de algo personal, esa persona puede compartir eso personal y yo también lo voy a estar compartiendo y no pasa nada. Es parte de la conversación. Incluso me parece que es necesario en una conversación que tú puedas hablar de un tema y que yo también te externe mi posición, mi opinión en relación a ese tema. O en relación a, tal vez tú me platicas cómo te sientes y yo también te platico cómo me siento. ¿Qué creen? En la entrevista no es así. En la entrevista, por eso ahorita que veíamos el temario rapidísimo, en la entrevista hay un entrevistador, entrevistadora, es decir, quien hace las preguntas, y hay un entrevistado, entrevistada, quien responde las preguntas. Estos roles, que así se les llama, roles dentro de la entrevista, ¿qué creen? No se intercambian. No sé, un buen entrevistador, una buena entrevistadora, no permite que los roles de cada uno en la entrevista se intercambien. Porque entonces deja de ser una entrevista. Podrá ser otra cosa, pero entrevista ya no es. Si yo te estoy entrevistando a ti, quien hace las preguntas soy yo. Quien las responde eres tú. Si tú me empiezas a hacer preguntas en esa misma proporción y yo te las empiezo a responder, ya estamos intercambiando roles. Ojo, hay que ubicar algo aquí muy importante. No es así de rígido tal vez como lo está pareciendo. A veces, para lograr un vínculo de confianza con la otra persona dentro de una entrevista, tengo que estar dispuesto, dispuesta a abrir ciertas cosas de mí, a permitir que me hagas algunas preguntas, yo respondértelas, pero al final de quien estamos hablando, de quien necesitamos extraer información, es de la persona que estamos entrevistando. Esto va a ser muy importante más adelante cuando estemos viendo precisamente estas características del entrevistador, entrevistadora, porque es mantener en todo momento el control de la entrevista. No sé si han visto ese tipo de entrevistas donde el entrevistado o la entrevistada empieza a hacerle preguntas al entrevistador y lo pone en jaque. Y termina el entrevistador respondiéndole más. Eso nos habla de un entrevistador, entrevistadora inexperto. Decimos, se lo comió su entrevistado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le sacó la vuelta. En una conversación cotidiana, esto sería normal, esperable, no en una entrevista. ¿Sí? Entonces, sí es una charla, pero no es una charla cualquiera. Eso es muy importante. Y también muy importante, ¿qué creen? La persona que estoy entrevistando debe de sentirlo, debe de percibirlo como si fuera una charla, sin que lo sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la persona confíe, brinde información. Ahorita vamos a ver algunas formas de obtener información distintas a la entrevista y que pueden no ayudar a que la persona confíe, ¿sí? Pero todavía me falta revisar otras formas que tenemos de comunicación y de obtención de información como seres humanos. Ya vimos la conversación,
Hay otra que no sé cuántos de ustedes la han practicado, o más bien que la ubiquen por ese nombre, la famosa tertulia. Sí hemos escuchado de las tertulias. ¿Sí? Las tertulias, un grupo de personas hablando de un tema en específico, se pone un tema en la mesa y las personas comienzan a dar su opinión, su postura en relación a ese tema en concreto. No discuten como tal desde un posicionamiento al respecto, no. Estamos ahorita en grupo, como ahorita estamos nosotros. ¿Cuántas personas estamos conectadas ahorita? 21, excelente. Y entonces de pronto decimos, Fidencio, ¿de qué quieres que hablemos? ¿Qué te late que hablemos? Y Fidencio dice de la subida del dólar. El dólar ha estado subiendo, no sé si ha estado subiendo o no, la verdad. El dólar ha estado subiendo últimamente y pues ya hay productos que están más caros y entonces alguien más opina, no sé, Mónica, y dice Mónica, es verdad, yo el otro día vi que esto estaba más caro y pues dicen que es por el dólar. Y entonces entra Abraham y dice, no, y además los aranceles, o sea, no solo el dólar ha subido, sino también dentro de todo eso están los aranceles. Y se habla del tema, se concluye y entonces decimos, Ana Paula, ¿de qué te gustaría hablar? Y Ana Paula dice, del clima. Pues hablamos del clima y empezamos todos a hablar. Este ejercicio tan bonito se llama tertulia. ¿Sí? Que yo estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos usado sin decir vamos a organizar una tertulia como tal. ¿Sí? Es una forma también que tenemos de interacción. Ahorita ¿Una qué, dije algo. perdón, profe? Tertulia. ¿Tertulia? Tertulia, ok. Así es. Otra forma, que ahorita fue que la mencioné también, el debate. En el debate, sí hay una discusión de ideas. Pero para que pueda haber una discusión de ideas en un debate, cada una de las personas que están debatiendo deben de estar posicionadas en un lugar. Me explico. Seguramente si escuchamos la palabra debate, pensamos en un debate de candidatos, en una elección, ¿no? ¿Qué fue el año pasado? Tuvimos debates, ¿no? Se presentaron cada uno desde una posición, desde una idea, desde una filosofía o ideología. ¿Y qué es lo que hacen las personas en un debate? Defienden su posición, ¿sí? Defienden la posición frente al otro, argumentan su posición. Un debate no es un pleito. Un debate no tendría por qué ser un encontronazo. Un debate es una forma de discutir, pero ¿qué creen? Regulada, moderada, mediada, reglamentada incluso. Tienes tanto tiempo para hablar de esto en relación a este tema. Y pones la idea y la otra persona se contrapone, te dice por qué no lo ve desde la misma visión que tú lo estás viendo y se da este cruce de ideas. ¿Cuál es la intención en relación a un debate? ¿Cuál es el objetivo que se cumple en el debate? Ah, perdón, me voy a regresar. En la charla y en la tertulia, el objetivo es muy claro. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo en una charla cotidiana o en una tertulia? Compartir opiniones. Compartir mi opinión, pasarla bien, ¿no? Relajarnos. En el debate, el objetivo va encaminado a construir una idea. Ya sea los que estamos discutiéndolo, llegar a un punto de encuentro, o ya sea quienes nos visualizan discutiendo, también llegar a una decisión o a un punto de encuentro, ¿sí? Pensemos en cualquier tipo de debate, ¿no? Y que en todos lados los podemos encontrar, ¿no? No sé en los lugares donde radiquen ustedes, yo creo que ya están un poquito más adelantados que acá en Michoacán, porque acá en Michoacán como que sí nos ha costado un poquito más de trabajo. Apenas el año pasado a finales, por poner un ejemplo, y este es un buen debate, ¿eh?
que no lo vamos a debatir porque no es el tema, sería muy interesante. Pero apenas a finales del año pasado se despenalizó el aborto. Se supone que para tomar esa decisión se tuvo que debatir. Y para debatirlo, había quienes se posicionaban en la idea de no lo podemos despenalizar por, y daban su opinión, ¿no? Y otros se colocaban en el lugar de decir, es necesario despenalizarlo bajo estos criterios por, y entonces viene el cruce. La idea, en un escenario utópico, ideal, sería que la decisión que se toma posterior a todos esos debates sea la mejor decisión posible. Apenas a finales del año pasado se despenalizó. Apenas ahorita que en Michoacán llegas y hay cartelitos ya, que ya dicen despenalizado, puedes ir a cualquier espacio hasta determinado tiempo, bajo ciertos criterios. Sé que en otros estados de la República, van a decir apenas, pues sí, apenas, pero bueno, son justamente esos posicionamientos que los grupos, la sociedad, las personas que integran esa sociedad se posicionan y a partir de ahí se discute. ¿Sale? Ese es el objetivo, por ejemplo, en un debate. Y un debate siempre requiere la figura de una persona que regula, que modera, que si percibe que hay agresiones, tiene que decir, a ver, calma, ¿no? Defiende tu idea, no ataques al hombre o a la persona, ataca la idea, ¿no? Ataca el argumento, ¿sí? Que bueno, también hemos visto en debates donde lo que se ataca es a la persona, ¿no? O lo que se invalida es a la persona más que al argumento. Entonces ahí ya no estamos hablando de un debate, ya es pelea de barrio, que no entraría dentro de los confines de un debate, ¿no? Esto que estamos teniendo nosotros aquí, ¿qué tipo de interacción sería? ¿Charla cotidiana? Pues sería ¿Debate? un debate, ¿no? Sería un debate porque se están dando varios puntos de vista y todos están, bueno, creo que todos estamos como, eh, pues sí, dando lo que creemos, ¿no? ¿Qué crees que no, Ángel? Ahorita te voy a decir por qué no. No estamos debatiendo porque todos estamos de acuerdo en algo. O sea, todos estamos partiendo de que estamos en una formación como consejeros, consejeras en adicciones. Y si nos estamos formando en eso, estamos todas las personas de aquí de acuerdo en la necesidad de establecer modelos de atención para el tratamiento del consumo de sustancias. ¿O alguien no? Creo que todos estamos ahí. Estamos compartiendo ideas y opiniones, pero no las estamos confrontando. ¿Qué sería esto? Oscar, te escuchamos. Bueno, no sé qué nombre darle, pero yo digo que sería como una charla educativa nada más. Que tiene un nombre conceptualmente, seminario. ¿Sí? Conceptualmente el nombre sería seminario, en donde, que nosotros le llamamos cotidianamente clase, ¿sí? Pero hay diferentes formas de clase. La idea, mi idea, es que esto pueda ser un seminario. ¿Qué es un seminario? No piensen en el seminario desde lo religioso, ¿eh? Donde se hacen padres, no es desde lo teológico. Un seminario, como una forma de interacción y de aprendizaje, es un espacio donde hay una persona a la que se le asigna el control de la información que se va a estar manejando en el seminario y las demás personas, que es lo que decía Ángela ahorita, van a dar su opinión, su postura, su idea en relación a lo que todos estamos en común desarrollando. Hay otra forma de clase, se llama cátedra. ¿Cómo es una cátedra? Todos han estado en una cátedra. Una enseñanza.
Sí, sí tiene el fin de la enseñanza. La cátedra es donde hay donde plasmar ciertos, no sé, argumentos, como por ejemplo un pizarrón, un pizarrón y Ok, demás, ¿no? ok, gracias, Abraham. Sí, en la cátedra se van a transmitir conceptos, se van a transmitir ideas, probablemente saberes, pero la persona que está haciéndolo, solo esa persona lo hace. Y entonces va a decir, a ver, denme un segundito, ¿no? Así, va a ver, pum, 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 y esto es así, y así, y así, y así. ¿Entendieron? No, ok, lo vuelvo a explicar hasta que lo entiendan. ¿Lo entendieron? Sí, ok, entonces vamos a pasar a lo que es, esa es una cátedra, ¿sí? Donde la persona que está se encarga de concentrar toda la información prácticamente. Es lo que le llamaríamos la educación tradicional, ¿sí? En donde que creo que es de donde la mayoría venimos, ¿no? La mayoría de nosotros venimos de una educación tradicional. El maestro, la maestra lo sabía todo. Tampoco no. Eso nos dijeron. El maestro es el que lo sabe todo. Tú llegas, te sientas, te callas y escuchas. ¿Sí? Oiga, profe, pero ¿no podría ser diferente? ¿Qué te pasa, Carlos? Soy el maestro. No. ¿Cuántos de nosotros, a ver, a Oscar aquí nos va a ayudar un montón. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos en la escuela, yo me acuerdo de este ejercicio. Cuando estábamos en la escuela, nos ponía el profe, la profa, un ejercicio de tarea de matemáticas. Llegábamos a casa y a lo mejor nuestros papás se los habían enseñado diferente. Y entonces es que no le entiendo a la tarea. Y nos ayudaba papá o mamá. Y lo hacíamos y llegábamos y decía el maestro, no, así no. ¿Está mal? No, pero así yo no te lo enseñé. Solamente porque no se había seguido el modelo, el proceso que el profesor o la profesora había establecido, que también forma parte de la educación tradicional, de la transmisión tradicional. El maestro lo sabe todo y hay que hacerlo como ese maestro lo dice. No lo puedes hacer diferente, porque entonces te estás contrapunteando a lo que el maestro propone, ¿no? Que es algo que, bueno, en educación se pretende mucho ir cambiando. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo no soy de la idea de que un docente lo pueda saber todo. Hay cierto camino, pero también creo que las personas, independientemente de la edad, del nivel educativo, de lo que estemos hablando, tienen mucho ya consigo que pueden ir desarrollando, ¿sí? Retornando un poquito a lo que estamos abordando, pues la entrevista no es una cátedra, ni tampoco es un seminario, nada de eso es. ¿Qué es la diferencia de todo esto que acabamos de mencionar? Es una forma en la cual la persona que está entrevistando recopila información de la otra, obtiene información. Hay otras formas de obtener información. ¿Conocen los interrogatorios? Pero que no de viva experiencia, ¿eh? ¿Sí ubicamos un interrogatorio? ¿Cómo es un interrogatorio? ¿Quién quiere compartir cómo considera que es un interrogatorio? Yo opino que es algo más serio, donde la persona que está preguntando como que, no sé, impone una autoridad así fuerte. Ok, ok. Parafraseando lo que acaba de decir Oscar, quien hace las preguntas no trata de caerle bien al otro, no le importa. Establece un ejercicio de autoridad, de poder. Ahorita le damos continuidad a eso. Abraham y luego Regina. Pues que la entrevista es una conversación más informal, digamos, para obtener información, y el interrogatorio es más formal y directo, y que se usa tal cual pues para inclusive pues interrogar acerca de culpabilidades o delitos, ¿no? Ok, ok. Yo nada más cambiaría un poquito ahí la palabra informal por cálido. Ahorita voy a explicar por qué. Porque no es informal. Puede parecer informal,
dependiendo también del tipo de entrevista que estemos manejando, pero lleva un guión, que eso vamos a ver más adelante también. Tenemos un guión, una estructura al respecto, ¿sí? Regina, te escuchamos. Yo pienso que el interrogatorio va más dirigido a sacar cierta información o ir sobre puntos específicos. Si no es uno, abarcar ciertas especificaciones, ¿no? Como qué hiciste, qué dijiste, o sobre qué hiciste, o sobre dónde fuiste. O sea, como temas en específico, más claros, no tan al aire. Ok, ok. Sí, es mucho más directo, pero también es un poco más agresivo el interrogatorio. ¿Sí? ¿Qué pasa si estamos en un interrogatorio, nos están haciendo las preguntas? Nos tenemos que limitar a responder lo que se nos está preguntando. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Hace por una cuestión que ocurrió en el lugar donde yo trabajo, eh, fui invitado a una entrevista, eso no era una entrevista, fui invitado a una entrevista en fiscalía en relación a un hecho que había ocurrido en la institución en donde yo estaba. Y como no ocurrió dentro de la institución, pero yo obtuve información al respecto de eso que había sucedido, entonces pues me amolé, porque como yo tenía información, pues a mí me iban a hacer preguntas en relación a la información que yo tenía. Les voy a ser muy honesto, yo jamás en mi vida había pasado por fiscalía, o sea, había pasado desde lejitos, pero nunca había entrado. Entré y la persona que me empieza a hacer las preguntas, a ver, yo le vengo a hacer unas preguntas en relación a este caso, hay una persona que está señalando esto frente a esta otra persona, esta persona señala que usted tiene esta información, que a usted se le brindó esta información en relación a un hecho que ocurrió, y me empieza a preguntar. Iba fluido, creo. Seguí los consejos que me dieron, me dijeron, limítate a contestar en lo que te pregunte la persona. No le des la vuelta, no le des más información, no le des menos, dile lo que te esté preguntando. Y ya para acabar, me dice la persona que me está entrevistando, me dice, voy a necesitar que me puedas mandar el expediente de esta persona, que seguramente tú lo tienes ahí en tu institución. Necesito el expediente de Juan Pérez. ¿Ok? Y entonces le digo, sí, pero ustedes ya lo tienen, nos lo pidieron ayer y de hecho yo se los mandé. Yo me encargué de empaquetarlo, yo me encargué de mandarlo y yo bien ingenuo, ustedes ya lo tienen. La persona no estaba de frente a mí, estaba un poquito de lado, se gira, se pone enfrente de mí, pone la palma en la mesa y me dice, a ver, yo no te pregunté si tú mandaste o no mandaste paquetes, hojas o expedientes. Yo te estoy pidiendo un expediente de Juan Pérez. ¿Me lo vas a mandar, sí o no? Pero no estás enojado, ¿no? Y yo, pues, sí, te lo voy a volver a mandar. A mí no me interesa quién se lo mandaste. Yo no te lo pedí. Yo te lo estoy pidiendo ahorita. Así, o sea, dije, no, dije, pues le vuelvo a responder otra cosa y me van a tener aquí detenido, yo creo, o sea, yo ni la debo, me acuerdo que yo volví a mi lugar de trabajo, les dije, yo ni la debo ni la temo y tengo que estar aguantando estas cosas, o sea, todavía pues yo fuera inculpado en algo, pero lo que hacen, obviamente, las personas que trabajan en estos espacios, pues no es ser cuates, ¿verdad? O sea, ellos necesitan obtener ciertos datos, cierta información, la van a solicitar y van a ser muy concretos, muy directos en lo que quieren. Y si para eso hay que ser tajante, hay que ser tajante. ¿Recuerdan cuando estábamos más chavales, más chiquillos, más adolescentes? Llegábamos a casa y preguntaba a papá, ¿dónde andabas? Y le queríamos sacar la vuelta. Lo que pasa es de que, fíjate que estaba platicando con Mario y ¿dónde andabas? Pregunté. ¿De dónde vienes? Es que con Luis, ¿dónde están? Esas son preguntas del tipo interrogatorio. No me interesa que me desarrolles tu respuesta. Me interesa
que respondas lo que te estoy preguntando inmediatamente. Incluso hay veces que el interrogatorio es mucho más cerrado. Sí, no. ¿Lo hiciste? No, lo hiciste, pero es que lo hiciste sí o no. ¿Tomaste el objeto de la mesa sí o no? Solo tienes que responder sí o no. Y están uno así, ¿no? Nos tenían así. ¿Por qué? Porque es muy directo, pero es muy punitivo. Por eso, como lo mencionaba ahorita Abraham, pues, se utiliza mucho más para situaciones donde si una persona es culpable o no, porque lo que se requiere es llegar a un elemento que es la verdad del hecho, ¿sí? Independientemente si hablamos de un delito o no de un delito, ¿no? Buscamos la verdad del hecho. Y no nos podemos andar deteniendo y andando por las ramas en que me cuentes cómo te la pasaste, cómo estuvo, cuándo lo... No. ¿Fue o no fue? Así funciona un interrogatorio, ¿sí? Otra forma de obtener información que tal vez algunos de ustedes conozcan, si en algún momento les han aplicado algún test, alguna prueba, justamente son los test psicológicos, las pruebas psicométricas, las encuestas, ¿sí? Nos dan un formato, ese formato trae unos ejercicios o trae unos ítems, como le llamamos, vamos llenando los campos que nos va pidiendo y con base en eso, la persona que nos aplica esa evaluación llega a conclusiones en relación a nosotros. Algunos de ustedes tal vez en algún momento, al momento de solicitar un trabajo, les hicieron este tipo de test, de valoraciones, ¿sí? Que nunca te dicen cómo saliste, nomás te lo aplican y dicen, pues muchas gracias. Después de eso te dicen si te contratan o no te contratan y dices, pues qué fue lo que puse que no me contrataron. Pero obtuvieron información por medio de una herramienta como un test, ¿sí? Ok, ¿qué si es la entrevista? Una forma de comunicación. ¿Puede ser entre dos o qué creen? Puede ser entre más personas. Hay entrevistas donde puede haber más de dos personas. Normalmente, la mayoría de las veces, vamos a hacer dos. Entrevistador, entrevistadora y entrevistado, entrevistada. Donde la persona que entrevista, la persona entrevistadora, va a hacerle preguntas a la persona entrevistada para obtener información particular, concreta, de esa persona. Pero de una forma en la cual la persona que está siendo entrevistada se sienta en un vínculo de confianza. Ahí radica una diferencia importante con un interrogatorio o con un test. Yo como entrevistador, tengo que lograr que tú, entrevistado o entrevistada, confíes en mí. A ver, en una entrevista hacemos preguntas que tienen que ver, en muchas de las ocasiones, independientemente del tipo de entrevista, con la vida de la otra persona. Pónganse del otro lado, pónganse en el lugar de entrevistados, entrevistadas. Y alguien llega y te pregunta algo particular de tu vida, así nada más. Dices, ¿y cómo por qué? Necesita existir un vínculo de confianza para que se pueda dar esa interacción. Cosa que no ocurre, repito, en el interrogatorio o en el test. No lo necesito. No me importa si te caigo bien, si no te caigo bien, si tienes... A mí me interesa que me respondas. En el test, pues solo lo que me interesa es que tengas la hojita y vayas llenando el formato o en la computadora, porque hay test en digital, y vayas llenando los campos que te voy pidiendo. En la entrevista, esta interacción entre estas dos personas, donde hay una persona que entrevista y otra persona que brinda la información de las preguntas que se le hacen, requiere que exista un vínculo de confianza y requiere también que los roles estén bien establecidos. Es decir,
que la persona que se encarga de realizar la entrevista tenga bien clarito que es la persona encargada de realizar la entrevista. Y también la persona que está siendo cuestionada sabe que está siendo cuestionada, pero dentro de una esfera cálida, dentro de una esfera donde se sienta en confianza. Fíjense lo que dice aquí. La forma más directa y confiable para saber qué es lo que le sucede a una persona es preguntándole. Fíjense qué bonito. Ya lo sabemos, es muy implícito esto. Cuando nos acercamos con alguien y le preguntamos así tal cual, ¿cómo estás? Estamos ahí probablemente partiendo de hacer una entrevista. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué ocurre? ¿Qué te sucede? ¿Qué te acontece? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Esta técnica, la entrevista es una técnica, esta técnica es de las más utilizadas para poder investigar, para poder recopilar información, pero tampoco es tan sencilla. Es compleja. Es compleja porque se requieren de ciertos elementos para poder llevar a cabo este ejercicio de preguntarle a la otra persona aspectos muy puntuales y muy específicos respecto de sí mismo. Insisto, pónganse en la posición de ser ustedes quienes sean los entrevistados y no fácilmente brindamos información. Ahorita voy a poner, esto se le conoce como resistencia. Yo te voy a poner un ejemplo de otra forma de resistencia que me parece que es muy común cuando trabajamos con usuarios. Dice, la entrevista es el medio más comúnmente utilizado por las diferentes disciplinas humanas para poder obtener información. Varía mucho dependiendo de la disciplina, es decir, tenemos diferentes tipos de entrevistas. Desde las utilizadas en los espacios, ay Dios, se me fue, le piqué sin querer. Desde las utilizadas en los espacios periodísticos, que es la que hablábamos ahorita, hasta, por ejemplo, las que usan los médicos para obtener un diagnóstico. ¿Todos aquí hemos ido alguna vez al doctor? ¿Cómo arranca la entrevista del doctor? Llegamos, ¿qué tal? Buen día. Si no nos conoce, lo primero que va a hacer es una ficha técnica. ¿Cómo es la ficha técnica? Nos va a preguntar nuestro nombre, nuestra edad, ¿cierto? ¿Qué más nos pregunta en un principio de esos datos? Nombre, edad. ¿Qué más pregunta? El sexo, tiene dudas, nos va a preguntar, pero si no, lo va a establecer de manera implícita, ¿no? El género. Si es uno alérgico a algo. Si somos alérgicos a algo, ajá. Empieza con información muy cortita, ¿no? Y después viene la pregunta maravillosa del médico. Ahora pues, cuéntame, ¿qué te duele? ¿No? ¿Qué te trae por acá? ¿A saludarme no veniste? Esa pregunta que hace el médico se llama motivo de consulta en el área de la salud. ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? En psicología clínica, en psicoterapia, trabajamos el motivo de consulta. A mí me gusta preguntarlo así a mis pacientes en esa primera sesión. Les pregunto, ¿por qué estamos aquí? Fíjate muy bien la pregunta. No es, ¿por qué estás tú aquí? No. ¿Por qué tú y yo estamos hoy aquí? ¿Qué nos convoca a estar aquí? ¿Qué hizo que tú me escribieras y me solicitaras atención? Y que por eso hoy nos encontramos tú y yo aquí. ¿Por qué estamos aquí? Es una forma muy particular de establecer el motivo de consulta, ¿no?
¿Y qué pasa cuando nosotros voy a regresar con el médico? Cuando nosotros le decimos al médico el motivo de consulta. Ay, doctor, es que desde hace días traigo como que una molestia por acá. Y dice el doctor, desde hace días. Sí, ¿cuántos días? Porque hace días pudo haber sido hace 2 días o pudo haber sido hace 89 días. No, 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 hace como desde el fin de semana, doctor. Ok, ¿dónde le duele? Aquí. Todo el día, a veces en el día, cuando hace ciertas cosas, cuando hace ciertos esfuerzos, cuando se levanta, cuando se va a dormir. ¿En qué momento te duele? Ah, me duele cuando hago esto. Ok, ¿cuánto te duele? Me encanta esa pregunta de los doctores. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Yo siempre les digo 10. A mí me duele, pues, si vengo contigo es porque me está doliendo un montón, pate, si no, no vendría. Pero todo esto que hace el médico se llama, es una forma de entrevista, de recopilar información, y se le conoce como anamnesis. Por medio de las preguntas que yo te hago, yo voy comprendiendo como médico qué es lo que tienes. Traigo una diarrea, doctor, pero bien caño. ¿Desde hace cuánto? Desde ayer, no ha parado. ¿Qué comió? No, pues no, comí esto y esto y esto. Ok, ¿has tenido fiebre? Fiebre. Sí, sí tuve fiebre, creo que en la noche. ¿O has sentido esto? ¿Has sentido aquello? Sí, el otro día lo sentí. Y entonces el doctor dice, ah, estamos hablando de una infección y va a determinar si la infección es bacteriana o es una infección viral. ¿Sí? Más o menos, esa es una forma de entrevista. Imagínense que fuéramos al doctor y no le quisiéramos contar. ¿Cómo nos va a ayudar el doctor? ¿Sí? La ventaja es que nosotros cuando vamos al doctor es porque estamos dispuestos a responder las preguntas que los médicos nos hacen. La ventaja que tengo yo siempre les digo aquí en Consejería en Adicciones, que ustedes tienen un trabajo muy loable, muy complejo. Yo hago trampa en mi trabajo aquí. Yo soy bien tramposillo. Ahí les voy a decir por qué. Porque la gente que llega aquí a este espacio llega por su propio pie. Me escribe para decirme, necesito ayuda, necesito atención. Y yo los recibo. Y cuando ellos llegan, hay veces que todavía yo no hago una pregunta y la persona que tengo enfrente ya tiene el nudo en la garganta, los ojos cristalizados y ya quiere hablar y decirme qué es lo que tiene. La tengo bien fácil. Pregunta, ¿cuántos de los usuarios, usuarias llegan por su propio pie? Ustedes que tienen experiencia, los que tienen experiencia en eso. De los que tenemos ahorita nosotros, profe, ninguno. Todos han sido Ninguno. recomendados. Ok, ¿todos son qué? Recomendados. Recomendado, traducción, es que alguien más lo llevó. Sí, profe. Podría ser. Ok. Esto es muy importante, ¿sale? Justo. Porque la gran mayoría en consejería en adicciones, la gran, enorme mayoría de los usuarios que llegan a solicitar, de los usuarios que llegan, perdón, a atención, no solicitan la atención. ¿Sí? La forma en cómo llegan, no me quiero meter. Unos llegan porque pues, la familia los condiciona, ¿no? La esposa les dice o vas o te dejo, o los papás, o alguien llegó un día y les dijo, ¿qué pasó, amigazo? Y vas para arriba, cuate, y allá nos vemos. Son diferentes formas en las cuales el usuario y la usuaria llega al espacio. No llegó solito, solita y tocó la puerta y dijo, creo que la conducta que estoy teniendo en el consumo de esta sustancia,
pues no es la más adecuada para mí, me está haciendo un daño, estoy perdiendo a mi familia, estoy perdiendo a las personas que quiero, me estoy hundiendo, creo que necesito atención, creo que necesito acompañamiento. Sería lo ideal, ¿no? Pero no es la realidad. Esa no es la realidad. Y entonces, por eso digo que la chamba de ustedes como consejeros, consejeras en adicciones es muy grande, porque es lograr un concepto que dije hace ratito, el vínculo de confianza con una persona que no te conoce, que no quiere estar ahí, ¿sí? Que muy probablemente crea que tampoco tendría por qué estar ahí. Que eso lo conocemos justamente en el ámbito de la psicología, justo como la nula conciencia de enfermedad. La nula conciencia de enfermedad lo que nos dice es que la persona considera que lo que tiene no es un problema, que lo que tiene no tendría por qué estar en el escenario en el que está bien, eh, que los demás son exagerados, que los demás son los que están haciendo una tormenta en un vaso de agua, que no es para tanto. Y eso en el pronóstico lo vuelve todavía más complejo. Si yo llego con el doctor y le digo, doctor, me duele aquí, me duele acá, estoy así, y yo soy el que está llegando, y el doctor me dice, a ver, acomódate ahí, voy a explorar con tacto, voy a tocar, voy a sentir qué tan inflamado estás, y a partir de eso voy a determinar también cómo te encuentras, no sé, si es intestinalmente. ¿Y qué le voy a decir yo al doctor? No, 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 doctor, no. ¿Qué le pasa? Lo que le voy a decir es, pues sí, pues es parte de su chamba. Aunque no me guste mucho, pero estoy dispuesto. El usuario no. Eso se le conoce como resistencia. ¿Sí? Que de entrada, me parece, salvo la mejor opinión de ustedes, que es muy normal. Que es muy normal que el usuario o la usuaria no tenga la confianza precisamente para poder establecer esa interacción con el manejo de la información. Ese es un tipo de resistencia. Me estoy adelantando mucho, pero lo voy a compartir ya que lo estoy mencionando. En el campo de las adicciones, tenemos otro tipo de resistencia que es muy común y aguas. No se dejen seducir por ese canto de sirena. ¿Cuál es? El usuario o la usuaria que dices, luego me está contando su historia. Uy, me tuvo un montón de confianza. Voy a hacer una referencia. Siempre la utilizo para niños, para niños, para cualquier persona. Y bueno, en este caso, en esta sesión, en esta clase, es para usuarios. Dice Nate Shrek. ¿Quién es el que lo dice? Lo dice es el hombre de jengibre, creo es el que lo dice. Esos ogros son mañosos. ¿Sí? Esa que llega y aparentemente se abre de entrada en esa entrevista inicial, decimos, caray, pero se abrió luego, confió en mí. No es cierto. Te está diciendo únicamente lo que quiere que tú sepas para que el que se enganche seas tú y no él. Para que a quien envuelva sea a quien lo está entrevistando y poderlo manejar. Fíjense cómo, ¿se acuerdan que hablábamos ahorita al principio? Los roles que hay en la entrevista es tomar el control de la entrevista. ¿Sí? Normalmente, y eso ustedes, la gran mayoría de ustedes tienen más conocimiento al respecto, porque sé que la gran mayoría de ustedes trabajan o han colaborado en este tipo de espacios. La gran mayoría de los usuarios que son así es porque no es la primera ocasión que reciben la atención. Ya pasaron por no sé cuántas clínicas, no sé cuántos anexos, y entonces ya saben perfectamente cuál es el discurso que deben de traer establecido, pues para irla ahí más o menos, decimos en mi barrio, capoteando, ¿sí? Esa es una forma de resistencia
que me estoy adelantando como 3 clases, pero que aguas. No se dejen seducir ante ese canto de la sirena, porque es trampa. Trampa disfrazada de estoy dispuesto a colaborar. No. Lo que quiere, repito, es tomar el control. Tomar el control de la entrevista y manejarla como quiera. ¿Sí? Ok. Adiós. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Gracias. Digo, que solo Juan me contestó, pero no sé los demás que trabajan en los diferentes espacios que me No, sí, puedan decir. profe. Aquí, la gran mayoría de los usuarios que llegan, usuarias, llegan por su propio pie. A lo mejor Juan es la excepción a la sí, la excepción a la norma. No, De profesor, hecho, es muy profe, entendible los lo que... que... Ay, perdón. ¿Quién estaba hablando? A ver, primero Shirley y Yo, luego profe. Juan, ¿sale? Venga, Shirley. Gracias, profe. Es muy entendible la clase de entrevista el día de hoy para mí. Este, Estoy aprendiendo mucho con su clase y la verdad, hay muchas claves para agarrar. Gracias. No, ¿de qué, Shirley? Juan, ¿ibas a comentar algo tú también? Sí, profe, del caso de los que vienen por su propio pie y de los que no están de acuerdo. Viera que se batalla más los que vienen por su propia voluntad, porque los que vienen por su propia voluntad, como usted comenta los puntos, son los que más ponen resistencia a los que no, por el momento sí quieren y luego llegan un cierto tiempo y ya no quieren nada. Por el miedo de que nosotros nos enteremos de realmente cuál es el problema que traen. Y es que esos que probablemente pueden estar llegando por su propio pie, la realidad es que en muchas de las ocasiones lo que puede estar sucediendo es que están llegando condicionados, ¿no? La familia los condicionó, principalmente la familia. O sea, a lo mejor no llegaron forzados, que esa es otra. A lo mejor no llegaron forzados o sometidos como llega en algunos casos, que ahí no me voy a meter, pero ¿quién está rayando ¿quién está rayando el pizarrón? ¿Quién me está rayando la pantalla? Alguien está ahí marcando. A lo mejor no llegan sometidos, no llegan forzados, aparentemente, perdón, llegan por su propia voluntad, pero cuando comenzamos a explorar nos damos cuenta que lo que está ocurriendo es que están condicionados o amenazados para poder estar ahí. Entonces, lo primero que nos venden es que están con toda la actitud, aparentemente, de un cambio, cuando la realidad, pues es que no lo tienen, ¿sí? Ok, retornando un poquito a la cuestión conceptual de la entrevista, pues la entrevista como tal es un instrumento. A ver, ¿alguien de aquí toca algún instrumento musical? Guitarra, violín. Yo soy malísimo para eso, ¿eh? Yo, El profe, arte musical nunca se me dio. Gerardo, ¿qué tocas? la guitarra. Ok, ahí va. Tú tocas la guitarra. El instrumento que Gerardo toca es la guitarra. Gerardo, tú que tocas la guitarra y que sabes de eso. Si yo me compro una guitarra, ahorro y me compro una guitarra, la mejor guitarra, no sé si haya una mejor guitarra, pero voy y llego a algún lugar y le digo, dame la mejor guitarra. ¿Voy a poder tocar una melodía bien? No, ¿Por qué no? porque le faltaría toda la habilidad de la motricidad fina de los dedos para empezar. Muchas gracias, Gerardo. Es lo que sigue aquí. No tengo técnica. Yo puedo comprarme el mejor instrumento musical, pero si yo no tengo la técnica para manipular, para hacer uso de ese instrumento, de nada me sirve el instrumento. La entrevista es un instrumento, pero que para poder aprovechar ese instrumento como lo es el de la entrevista,
se requiere un conocimiento técnico. Se requiere seguir cierto protocolo, cierto proceder. Y por supuesto que también se requiere de ciertos conocimientos empíricos. No todo te lo da la teoría. Pensar que todo está en la teoría sería un error. La entrevista es técnica práctica. ¿Dónde se aprende a entrevistar? Entrevistando. No sé cuántos de aquí, honestamente, no lo sé. No sé cuántos de aquí probablemente se consideren, pues, no los más o las más hábiles para poder conversar con otras personas, para poder sacar información, probablemente. Pero la única forma en cómo van a poder hacer una buena entrevista es practicando, como con un instrumento. ¿Sí? ¿Qué te dice quien te enseña a tocar un instrumento? Práctica, práctica, práctica. Pero no es práctica nada más así, sino práctica con una guía técnica. Tienes que hacerle así, tienes que picarle así. Acá es, tienes que acercarte así, tienes que preguntarle de esta manera. Vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer, ¿sí? La entrevista, el uso de la entrevista es algo que con una guía técnica se puede ir aprendiendo y desarrollando con el tiempo, pero lo que necesita es que se ejecute, ¿sí? Te puedes beber todos los libros y leer todos los libros que haya en relación a entrevista, y eso no te va a hacer un buen entrevistador o entrevistadora. Lo será la ejecución de, ¿sí? Y la entrevista, como ese instrumento, no solo viene a ampliar y verificar el conocimiento, sino que lo aplica. ¿A qué se refiere esto? Está como, parecería como un poquito confuso, ¿no? Ahí les va. No es solo extracción de información. Estoy seguro que a todos nos ha pasado o hemos visto un ejercicio similar. Estamos hablando con una persona, incluso aunque no sea una entrevista, pero esto pasa más en la entrevista. La persona empieza a hablar de un tema y cuando habla del tema, de pronto nos dice, o dices, fíjate que ahorita que estoy hablando de esto, me estoy dando cuenta que también se está aplicando. En la entrevista, no solo busco extraer información. Eso es lo primordial, eso es lo primero, sí. Eso es con lo que partimos. Pero al mismo tiempo, con las preguntas que hacemos y con el discurso, con la narrativa del entrevistado, entrevistada, de ese usuario, usuaria, esa persona puede también irse dando cuenta de ciertas cosas. Por eso necesitamos, retomando como esta resistencia de los que hablan, hablan, hablan como muy dispuestos, que muchas de las veces ya traen un discurso estructurado, lo que necesitamos en la entrevista es que la persona sea capaz de hablar sin pensarlo tanto. En la entrevista psicodinámica, el truco está en que la persona hable como si pensara en voz alta. Y entonces van cayendo los 20. En psicología les llamamos insight. Cuando decimos, ya me cayó el 20. Ahorita que acabo de hablar, ni siquiera tú me dijiste algo a mí, y ahorita que estoy diciendo esto, me estoy dando cuenta de... Fíjense qué curioso, y estoy seguro que ya lo han visto en estas primeras sesiones o en estos primeros módulos. Ustedes están en un diplomado que se llama Consejería en Adicciones, ¿no? Un diplomado en Consejería en Adicciones. Consejería. Parece muy fácil. Dar consejo. Pero
estoy seguro que ya lo han podido ustedes observar, esto va mucho más allá de dar un consejo. A ver, todos podemos y sabemos dar consejos. La banda, la raza es re buena para dar consejos. Somos re buenos para decirles a los demás lo que tienen que hacer, pero re malos para aplicarlos nosotros en la vida, ¿no? Esto es ley casi. Dar consejos es re fácil. Oye, que no lo hagas. ¿Qué lo haces? No, ve y dile. Es un consejo. Pero ¿cuándo tiene más impacto? Cuando la persona llega sola a esa conclusión. Cuando la persona dice, ya entendí, solito ya, ahorita que lo estoy diciendo, hay veces que mis pacientes aquí luego me dicen, ya ni me digas nada, ya me cayó el 20, ya lo entendí. Y yo ni siquiera les di una recomendación, una interpretación, un consejo, yo solo pregunté. La persona mientras iba respondiendo, ¡pum! Llegó el insight. ¿Sí? Sí, tu diplomado se llama Consejería en Adicciones. Y el documento que vas a obtener, la certificación que vas a tener, pues va a ser como consejero o consejera. ¿Sí? Que eso no te autoriza a dar consejitos. Eso te autoriza a dar un acompañamiento a las personas que están en un proceso, en una atención, en relación a un tema de consumo de sustancias, y que tú con esta formación puedes brindar ese acompañamiento, y me está haciendo falta una palabra que voy a añadir ahorita, puedes brindar esa contención. Si la han escuchado esa palabra, si saben que es algo que aplicamos. Contener, soportar, sostener. Menuda chamba. Por eso no me canso de decirles de verdad, que la chamba que ustedes tienen y la labor que ustedes hacen es más que loable, porque justamente se trabaja mucho con estas resistencias, con estas negativas, con estas defensas, con las cuales las personas pues, llegan. ¿Sí? Ok, vamos a darle continuidad a la concepción de la entrevista. La entrevista psicológica nace casi a la par que la psicología, casi. Y toma elementos de diferentes disciplinas, ¿sí? Es decir, no es única y diferente. Toma elementos de diferentes disciplinas como lo es la medicina, la pedagogía, la filosofía y el periodismo. En el caso de cada una de estas disciplinas, hay diferentes objetivos en relación a lo que se está preguntando, ¿sí? Rapidísimo. ¿Cuál es el objetivo en una entrevista periodística? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Qué lo hace diferente a las demás disciplinas? Es decir, spoiler, no se vale decir conocer a la otra persona, porque eso también aplica en las demás. ¿Cuál creen ustedes que sería el objetivo fundamental de una entrevista periodística? Construir una historia. También lo podemos hacer en psicología. Maricruz. ¿Cómo? Me imagino que informar, perdón, ¿alguien está hablando? Me imagino que informar a la gente sobre un acontecimiento. Estás ahí, ya la dijiste. Te das falta poner el concepto, pero ya la dijiste. La nota. Es lo que acabas de decir. Sí. El objetivo de una entrevista periodística es la nota. ¿Se acuerdan cuando veíamos las noticias? Digo, es que hoy no sé cómo ya funciona, porque con las redes sociales y TikTok y todo esto ya no sé qué tanto cambia,
Pero ¿se acuerdan antes cuando veíamos en algún noticiero alguna información en relación a se hizo una entrevista y todo? Me encantaba cómo hasta lo ponían en exclusiva. Sí. Aquí lo vio, aquí lo escuchó, aquí se lo dijimos. La nota, ¿sí? La exclusiva. El objetivo de una entrevista periodística es obtener la nota, es preguntar preguntar para obtener la respuesta que nadie más ha logrado. Esa es la nota. Por supuesto que con el cambio, con la evolución que ha venido reciente, sobre todo recientemente, el internet y todo esto. Alguien tiene su micrófono prendido, no sé quién sea. Y ahorita voy a hablar ¿Cómo? No. Pasó de ser la nota a ser quien es el primero, la primera que da la noticia. Tristemente. La velocidad de las redes sociales hace que lo que se busque es decir, aquí fue primero. Pero desafortunadamente en esa búsqueda de aquí fue primero, se puede llegar a manejar mucha información falsa. Ay, Dios, perdón. Mucha información falsa. ¿Sí? Por la rapidez con la que se busca la nota. Ya no solo importa tener la nota, no solo importa tener la exclusiva, sino además ser los primeros en dar esa información. Ese es uno de los principales objetivos que hay en el periodismo. ¿Sí? La famosa nota, que no es con lo que vamos a trabajar. Vamos a pensar ahora, por ejemplo, en una entrevista psicológica, pero laboral. Quienes han ido a una entrevista laboral, donde te hacen preguntas en relación a tu experiencia profesional, dónde has trabajado, qué sabes hacer, ¿cuál creen ustedes que sería el objetivo de una entrevista laboral? Que es una entrevista psicológica, de hecho. Lo que Adelante. lo que sabes hacer, o sea, lo que sabes hacer, la experiencia. O sea, lo que... Ok. Ahí vamos. Sí. Oscar. Ya me ganaron la idea. Es conocer tus aptitudes y qué experiencia tienes. Saber si eres apto o apta. Esto que ustedes dos mencionan. ¿Sí? Cuando yo hago una entrevista de trabajo, lo que busco es saber si la persona que tengo enfrente es apta para la chamba que estoy proponiendo. ¿Sí? Cuando yo hago la entrevista, no yo Jesús, sino estoy hablando en primera persona. Cuando yo hago la entrevista, lo primero que tengo que ubicar al momento de desarrollar la entrevista es decir, sí va a poder con la chamba. ¿Con base en qué? Pues en el perfil del puesto. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, yo que soy, en donde trabajo, soy director de licenciatura. A mí me toca entrevistar a candidatos a ser docentes universitarios. Y más allá de lo que pueda la persona que estoy entrevistando saber, porque hay gente que sabe mucho en relación a fundamentos teóricos, lo que yo tengo que lograr ubicar es si tiene las habilidades, las herramientas discursivas de interacción social para poder estar frente a un grupo. Imagínense que llega alguien y cuando está en la entrevista está tartamudeando. No es. Oye, pero sabe un montón. Pues sí, pero imagínate un profesor que frente a... Todos tuvimos un profe así, ¿no? En algún momento de la vida, no sé, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, un profe que se ponía nervioso todo el tiempo, pero todo el tiempo, que se le cortaba la voz cuando estaba hablando, que temblaba, que tartamudeaba. ¿Respetábamos a ese profesor? No, hombre, dábamos no sé cuántas vueltas tipo místico con ese maestro, lo hacíamos como queríamos.
Tal vez sabía mucho, tal vez, no lo sé, probablemente sí, pero no tenía las aptitudes, ¿sí? Para cualquier otro trabajo, ¿no? O sea, no sé, ¿qué trabajo les gusta? ¿Cuál? Díganme uno así. Este, ¿Cuál? Díganme uno. A ver, tú. ¿Cómo? Para ser arquitecto se necesitaría un buen don de palabra para poder convencer, porque no podríamos estar tartamudeando, mostrando un plano o explicando algo. Una presentación del plano, para todo se necesita eso. Ok, ok. Que de hecho en muchos trabajos, en la entrevista, la persona que estamos entrevistando debe de ser capaz de defender con la palabra, justamente, cualquier idea o cualquier propuesta. Efectivamente, en el caso de una persona que está como arquitecto, pues nos tiene que demostrar que entiende un plano. No solamente que sabe hacerlo, sino que lo entiende. Y la única forma de que nosotros lo podemos saber, si es apto para ser el encargado, pues es que nos desarrolle en la palabra cómo lo va a desarrollar arquitectónicamente, ¿sí? Si le preguntamos, oye, ¿y esto que está aquí? Y nos dice, híjole, es que eso sí no lo sé, déjame lo reviso. No, no va, ¿no? El objetivo de una entrevista laboral es ubicar si la persona que tengo enfrente es apta. Vamos a ir viendo justamente la entrevista que ustedes van a hacer, ustedes desarrollan en la Consejería en Adicciones, vamos a ir descubriendo cómo es que se trabaja este objetivo, qué es lo que busco al momento de estar estableciendo este rol de preguntas y respuestas. Y cuando hablamos de entrevista, como decíamos, se fundamenta en la filosofía. Y la filosofía toma, o bueno, ¿qué elementos tomamos de la filosofía dentro de la entrevista? Vamos a hablar ahorita únicamente de dos filósofos, de dos personajes de la antigua Grecia. Uno de ellos es Sócrates y otro de ellos es Hipócrates. Con Sócrates encontramos un elemento, no sé si lo han escuchado, estoy seguro que sí lo han escuchado, pero ¿cómo lo podemos desarrollar? Que es la mayéutica. ¿Alguien conoce la mayéutica? Bien bonita. Gerardo, adelante. Tengo entendido que era lo que hacía Sócrates, se ponía a preguntar, ¿no? Caminando y empezaba a preguntar a la gente para que llegaran a una verdad mediante preguntas y autocuestionamiento. No traigo estrellitas, Gerardo, pero pon la frente y mira, vamos a poner una así simbólica. Vamos a poner una estrellita a Gerardo, tal como lo acaba de decir Gerardo. ¿Vale? Sócrates consideraba, esto es precioso, de verdad que lo que le estoy diciendo es en serio. Esto es precioso, el pensamiento socrático. Sócrates era un filósofo de la antigua Grecia que consideraba que no había nada nuevo bajo el sol. Sócrates decía que en cada una de las personas ya estaba el saber, ya estaba el conocimiento y que lo único que hacía falta es que la persona pudiera dar a luz ese conocimiento. Como dato añadido, Sócrates era hijo de una partera, es decir, Sócrates era hijo de una mujer que ayudaba a otras mujeres a dar a luz. Y Sócrates decía que las personas ya teníamos el conocimiento de las cosas y que lo único que hacía el filósofo lo único que tenía que hacer era preguntar para que las personas dieran a luz el conocimiento. Esa técnica se llama mayéutica. Y entonces, como lo menciona Gerardo, Sócrates andaba por los campos o por avenidas, no sé, de la antigua Grecia, con sus adeptos, con sus
discípulos, y lo que él hacía no era responder preguntas, era preguntar, y preguntar, y preguntar, y preguntar a sus discípulos, y de esta manera sus adeptos encontraban el saber y encontraban el conocimiento. Esto es hermoso porque todos ubicamos a un niño, una niña, pequeñito, chiquitito. ¿Qué les gusta? ¿4 años? 4 años, vamos a ponerle 4 añitos. ¿Todos ubicamos a un niño o niña de 4 años? Espero que sí. ¿Alguien de aquí es papá o mamá? Entonces no habrá pierde. ¿Sí tengo papás y mamás aquí? Sí, Uno, profe. tres. Sí. Ok, excelente. Estoy viendo más papás que mamás, ¿eh? Qué bueno. Hay una edad, por ahí de los 4 o 5 años en los niños, que decimos que es la edad de los porqués. Creo que sí. Si nos encargamos del chamaco, vamos a recordar perfectamente. Llega el niño y te hace una pregunta. Oye, ¿por qué el gato se subió a la azotea? ¿Y qué hacemos nosotros como adultos? Como adultos, que pues tenemos que responderle al niño y el adulto sabe todo. Como papá, como mamá, o sea, más, o como maestro, más. Se subió porque, y le damos cualquier respuesta. ¿Y qué dice él? ¿Qué nos responde el niño? ¿Y por qué? ¿Y por ¿Y qué? por qué? Con otra pregunta, pues. Ajá. Y entonces nosotros le respondemos la pregunta al niño. Pues por esto. Y el niño dice, órale, chido, gracias. No, hombre, el niño lanza la siguiente pregunta, que es la misma. ¿Y por qué? Pues por esto. ¿Pero por qué? Hasta que llega un punto donde, pues porque sí, pues porque así es siempre. Ya, ya deja de estar moliendo, ¿no? Y el niño ahí se va. Pero esta etapa, este momento de la vida de todo sujeto es maravillosa. Fíjense cómo está construyendo su conocimiento por medio de preguntas, ¿no? Está siendo socrático, está estableciendo la mayéutica. Lo que nosotros nos desesperamos como adultos es porque llega un punto donde ya no tenemos respuestas, donde ya no sabemos qué más decirle para tenerlo satisfecho, porque ese fue nuestro error. Querer darle una respuesta desde nuestro saber. Si todavía tienen la oportunidad de interactuar con un niño pequeño, cuando el niño pequeño se te acerque y te haga la pregunta, oye, ¿y por qué el gatito se subió a la azotea? No le respondas lo que tú crees o lo que tú sabes. Respóndele, ¿tú por qué crees? Le cambiaste la jugada. Ese niño que todavía está empezando a hacer sus preguntas, cuando tú le digas, oye, sí es cierto, se subió a la azotea, ¿tú por qué crees que se subió? Y el niño dice, voy a decir cualquier burrada, ¿eh? O sea, lo que voy a decir no es la respuesta que da el niño, puede ser cualquier otra. Porque ahí tiene a sus gatitos. ¿En serio? ¿Ahí tiene sus gatitos? Ujú. ¿Y por qué los tiene allá arriba? Seguimos volteándole la jugada. Porque abajo se los comen. Se los comen. ¿Quién se los come? Abajo, ¿quién se los podría comer? Y el niño va construyendo, va pensando y va construyendo. De hecho, hay un autor en psicología, no sé si han escuchado un poquito de él, que se llama Jean Piaget. Jean Piaget propone que toda pregunta que alguien hace, aunque él habla principalmente de los niños, pero creo yo que aplica para cualquier persona, cualquier pregunta que alguien hace es porque ya sabe algo al respecto. Si preguntamos algo, es porque ya sabemos de eso algo. Se le conoce como conocimiento previo. ¿Cuál es el conocimiento previo?
Y entonces cuando el niño pregunta y nosotros le respondemos con otra pregunta, el niño nos da lo que sabe, lo que conoce y va construyendo el saber. Y cuando tú le dices, ¿y por qué no abajo? Tal vez el niño dice, oye, sí es cierto, ¿por qué no abajo? Y el niño ya dice, ¿quién sabe? Pero el niño quiere saber por qué y nos va a dar algo. Esto yo lo trabajo mucho con papás con el tema luego de que los pone en jaque el chiquillo cuando dice el niño, oye papá, ¿y cómo nacen los bebés? Bolas. Y ahí está el papá dándole una cátedra de cómo puso su semillita y su mamá también puso la semillita y cómo le hicieron. Y después de que le explica todo eso, el niño le pregunta, sí, pero ¿nacen con pelito o sin pelito? O sea, todo para esto, pues es que si tú le devuelves la pregunta con otra pregunta, el niño te va a decir lo que ya sabe. Y entonces vamos construyendo un saber por medio de un cuestionamiento. Decía Lacan, bueno, principalmente Maud Manoni, un autor psicoanalítico que no vamos a abordar, pero tomando como referencia eso que estamos diciendo, decía él que era un saber no sabido. Es decir, el sujeto sabe, pero no sabe que sabe. Y es por medio de la entrevista que se va construyendo ese saber. ¿Por qué tomamos esta referencia de la filosofía y del mundo antiguo, griego? Porque en esto que estamos hablando, que es la consejería en adicciones, es más importante que sepamos preguntar más que saber al otro decirle qué hacer. Es más, cuando estamos escuchando algo, una historia, no piensen en temas de adicciones, piensen en cualquier otra cosa. El ser humano por naturaleza, las personas por naturaleza, tenemos una necesidad imperiosa por dar nuestra opinión, por decir lo que pensamos, por decirle a los demás lo que hay que hacer. Entonces, cuando escuchamos algo, lo que quiera que sea, preferimos, más que preguntar, decir lo que habría que hacer, lo que habría que ejecutar. A mí me gusta mucho en las sesiones psicoterapéuticas con mis pacientes preguntar y decirles, yo te voy a preguntar. Yo no te voy a decir qué hacer, yo te voy a preguntar. Y luego les digo, te pregunto desde el desconocimiento. Por ejemplo, atiendo a algunos pacientes en línea, de hecho, eh, hoy me tocaban algunos de ellos, atiendo a algunos pacientes en línea que viven en Estados Unidos. Yo nunca he ido a Estados Unidos, a ninguna ciudad de Estados Unidos. Yo no tengo ni pasaporte. Entonces, bueno, sé que no lo necesito para poder cruzar para allá, pero preferiría hacerlo sin el miedo a que Trump me mande de vuelta. Entonces, nunca he ido para allá. Y yo algo que siempre les digo a mis pacientes es, necesito que me expliques cómo es allá. Necesito conocer tu entorno, porque no es mi entorno. ¿Y yo cómo te voy a dar una idea, una perspectiva de un entorno que no es donde yo estoy? Ojo, fíjense en esto que acabo de decir, que lo acabo de poner en un ejemplo cultural, social cultural. Que yo crea que conozco el entorno puede ser más un error en la entrevista que un acierto. ¿Por qué? Porque voy a hablar desde una posición de saber. ¿Y qué crees? El que tiene el saber no es el entrevistador o entrevistadora, es la persona entrevistada. Porque solo la persona entrevistada conoce su historia. Perdón, a lo mejor ahorita me van a aventar jitomatazo más de alguno,
pero es algo que yo veo mucho en el tema de consejería en adicciones o en el tema de la atención a las adicciones. La idea que en algunos casos hay de que como yo ya pasé por donde tú estás pasando, yo sí sé cómo tú vas a salir. ¿Por qué? Porque cada sujeto, cada persona tiene su propia historia. Y esa persona tal vez no sabe cómo va a salir. No lo sabe, por eso está en el punto en donde se encuentra. Pero que nosotros, como consejeros, consejeras en adicciones, creamos, sobre todo, pues quienes han recorrido un camino en donde tal vez han requerido ese apoyo, ese acompañamiento, esa atención, y que creamos que porque pasé por ahí, sé cómo se transita, tal vez podría ser el primer error. Me estoy adelantando, pero algo que luego se maneja mucho, y ustedes lo saben, se maneja mucho en esto, es de, ¿y tú alguna vez, a mí me lo preguntaron, digo, ahorita me voy a adelantar antes de que ustedes me lo pregunten. Alguna vez a mí me preguntaron, ¿y tú estuviste en algún momento, en algún tratamiento, en alguna atención, en algún acompañamiento? Y yo lo que les digo es, no. Y entonces, ¿tú cómo vas a acompañar a alguien si tú no lo viviste? Es que no necesito posicionarme yo en un lugar de saber. Necesito posicionarme en un lugar donde yo reconozca que la única persona que conoce su historia es la persona que tengo enfrente. Versa el refrán, solo el que carga el morral sabe lo que lleva dentro. ¿Sí? Y que yo le diga a una, no, yo también, a mí me pasó eso, y yo también lo hice, es invalidar la historia del otro. Por eso, ese elemento tan puntual como la mayéutica socrática, en donde no digo, pregunto, no afirmo, cuestiono, puede permitir que la persona con la que estoy trabajando llegue a un saber. ¿Cómo llegué hasta aquí? Ahora sí que, como esta escena cliché de algunas películas donde el protagonista arranca la película con el protagonista en una situación catastrófica, ¿no? Que va cayendo, que va colapsando, y dice el protagonista, se preguntarán cómo llegué hasta aquí. Esta es mi historia. Y el carrete se va para atrás, ¿no? Hasta que y normalmente no, en la película arranca, en este ejemplo que acabo de poner, la película está arrancando con el clímax de la historia. Ah, bueno, pues así es. Así es la entrevista psicodinámica, así es la entrevista con los usuarios, las usuarias, el de me pregunto cómo llegamos hasta aquí. Cuéntame tu historia, que la quiero conocer. Eso es lo que se trabaja dentro de la entrevista, más que quiero decirte lo que tienes que hacer. Por supuesto, alguien dirá, no, pero tenemos usuarios que son súper resistentes, tenemos usuarios que no quieren, que no cooperan. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Pero aquí la pregunta es, ¿dónde me posiciono? ¿Dónde te posicionas para brindar ese acompañamiento? Desde una posición de yo ya me las sé todas y tú solo tienes que obedecer para salir, o desde una posición en donde tal vez transite por aquí, pero lo que más importa es dónde y cómo, sobre todo cómo has transitado tú. Porque será a partir de ahí que el usuario pueda tener un atisbo de intención de cambio. Le vamos a dejar hasta aquí por hoy porque no les di receso. Sé que siempre o casi siempre les dan un recesito por ahí a la mitad. Ahora me seguí enfilado porque estábamos en la primera sesión. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. Me dio en verdad muchísimo gusto conocerles. Estoy encantado, dispuesto a aprender muchísimo también con cada uno de ustedes y nos estamos conectando la próxima semana. ¿Va que va?
Bonita Gracias, noche. profe. Buenas noches. Nada más una pregunta, ¿no va a tomar Es- lista? ¿Mande? ¿Usted no toma lista? Claro que ya la tomé. Ah, ok. No paso lista preguntando nombres. De hecho, pasé lista cuando ustedes se presentaron. Ah, ok. Gracias, ¿Va profe. que va? Que pase Bonita buenas noche, nos Gracias, vemos. profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches, profe. Sale, profe, buenas noches, hasta luego. Canse. Buenas noches, hasta luego. Te le quiero preguntar algo, profe. Gracias, profe. ¿Qué pasó? Pero ya que cierre la grabación. Dame un segundito. Ok, a ver. Deja detengo la grabación.